Muy buenas noches, familia de Dios. Es para mí más que un privilegio, un placer estar con cada uno de ustedes en esta noche. Así que quiero decirte, donde quiera que estés, feliz sábado, que Dios te bendiga y que puedas ser hoy un día diferente en el que podamos tener un encuentro personal en este minuto, en esta hora, con nuestro Señor. Gracias a aquellos que han entrado a tiempo y gracias a aquellos que todavía han de venir y van a entrar. Así que vamos a empezar nuestra programación de esta noche pidiendo la dirección de Dios en este momento. Estoy media congestionada de la gripe y todas esas cosas, pero estamos aquí para honra y gloria de Dios, para alabar su nombre y para aprender una vez más acerca de su palabra. Así que vamos a orar, inclinemos nuestros rostros para la oración. Bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque eres Dios justo, fiel y verdadero. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en medio nuestro. Pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, que pueda hablar a nuestros corazones en esta hora. Apresura los pasos de la persona indicada que va a estar con nosotros en esta noche. Y aquello, Señor, que hay alguna situación, te pedimos que tú tomes control de ella y que sea todo para honra y gloria de tu nombre. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo suplicamos. Amén, Señor. Amén. Bienvenido seas a esta tu iglesia virtual, amigos de Betania por siempre. Y para comenzar, vamos a hacerlo cantando el himno que ya nuestro querido Rodi tiene en cue para que podamos cantar todos juntos. Claro está, vamos a poner los micrófonos en mute o en mudo y cantemos con corazones gozosos porque estamos delante de la presencia de Dios. Bienvenidos. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención,
Alabado sea nuestro Dios, nuestra redención se acerca. Así que eso es un motivo para estar alegres y gozosos de que Jesús pronto volverá. La lectura bíblica en esta noche se encuentra en Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo número 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Solo para meditar. Es para mí más que un privilegio, un placer darle la bienvenida a cada uno de ustedes que están en nuestro Zoom. Veo que tengo a Rodolfo. Dios te bendiga, Rodolfo. A Rodis, Dulce Felicidad. Tengo a Patricia Cruz. Tengo a Gloria. Tengo a Juan José. Tengo a Dinora. Tengo a Charlie. Y hay alguien más. Jeremías está por ahí. Quiero decirte que Dios te bendiga en esta hora. Y quiero enviar los santos ángeles de Dios a que cuiden de ti y de tu familia hoy, mañana y siempre. Bienvenido seas. Así que para que esta bienvenida sea más especial, vamos a tener una parte musical. Bendiciones. Espero que la disfruten.
Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que podamos nosotros, cada uno de los que estamos aquí y aquellos que están cerca nuestro también, rendir nuestro corazón a nuestro Señor. En esta noche tenemos un invitado especial, uno de los nuestros que ya conocemos. Así que bienvenido sea ese caballero en esta noche. Charlie, Dios te bendiga. Así que, ¿estás por ahí? Estoy equivocada. ¿Sí o no? A ver. ¿Me pueden escuchar? Buenas noches, Mirna. Buenas noches. Está el hermano Juan José. Le habla Juan José Gómez. Sí, Bienvenido, Charlie hermano Juan se José. unirá ¿En un ratito? se unirá a nosotros dentro de un ratito. Bueno, pues entonces este espacio y este micrófono es todo suyo, así que déjese usar por el Espíritu Santo en esta hora. Bendiciones para todos. Amén. Oramos. Señor de Dios, rogamos que usted mediante y permita, pues, hermano, que pueda hablar con los que en el nombre de su Hijo amado. Amén. Ciertamente, en estos días de noviembre, cada noche de sábado, hemos estado escuchando el tema de cómo entender a Apocalipsis 13 y se pusieron la base para poder entender la profecía, cómo entender los símbolos y todo eso. En esta noche vamos a ver el inicio, pues, del capítulo 13 ya verso por verso. En este momento compartiré con ustedes lo que dice el verso 1 del capítulo 13. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Me paré sobre la arena del mar, es la primera frase que tenemos que ver y entender. Hay dos posiciones con respecto a cómo interpretar esta frase, me parece, sobre la arena del mar. Hay una corriente que dice que la evidencia textual se inclina por entender que la frase debe decir y se paró sobre la arena del mar. Si se adopta esta variante, entonces se tendría que unir a este versículo con el último versículo del capítulo 12, el verso 17. Ese último versículo dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y se paró sobre la arena del mar y vio subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Varias versiones bíblicas, como la Biblia de Jerusalén, la de Nácar Columna,
o adoptan, mejor dicho, que están mirando mientras hay bestia. Considerar el significado de el mar. En la Biblia encontramos que el significado de mar se refiere a pueblos, naciones y lenguas, así tal como está registrado en Apocalipsis 17:8. Además, en Apocalipsis 17, del 1 al 12, nos dice que hay una mujer que está sentada sobre muchas aguas. Y las aguas, pues, como dice Apocalipsis 17:8, representa la arena, muchedumbre, naciones y gente, el agua del mar. El agua del mar representa pueblos, naciones y lenguas. La bestia, al subir del mar, quiere decir que ella va a formar un ente poderoso sobre la tierra. Y como el mar representa pueblos, naciones y lenguas, esta bestia sube de un lugar que está bien poblado. Además, sube mediante conflictos, tal como vimos en Daniel 7:2, que los vientos combatían sobre la gran mar, es decir, guerras. Esta bestia, pues, para poder tomar hegemonía sobre las naciones, fue mediante combate. Algo más también que debemos tener en cuenta es que esta expresión, subir del mar, la vamos a poner luego en contraste con otra expresión que está en Apocalipsis 13:11, una bestia que sube de la tierra. Otro elemento que nos dice el comentario bíblico adventista a tomar en cuenta es una bestia. Una bestia. Un artículo indefinido que se puede referir a cualquier bestia. Hasta ahora no es identificada, pero sabemos que una bestia se refiere a un imperio. Eso en símbolo, tal como lo pudimos ver en Daniel 7. Ahora bien, ¿cuál es esta bestia? Más adelante nos van a dar algunas señales que nos van a permitir identificarla. Por ejemplo, dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Ya anteriormente habíamos visto una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso está en el capítulo 12. Es referente al dragón. El verso 3 dice: apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia que sube del mar
también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Si más adelante veremos algo interesante para entender más sobre esta bestia. Juan José, Además dice sobre su cabeza, ¿aló? ¿qué tal, Juan José? Y a los demás. Hola, hola. Sí, ahí un punto interesante. Buenas noches a todos y que Dios los bendiga. Es eso que usted decía al inicio de Apocalipsis 13, que cuando se dice me paré sobre la arena del mar, está hablando Juan. Está hablando Juan ahí, que es el que se para sobre la arena del mar. Y como bien usted dice, hay otra Biblia que dice, y él se paró. Entonces, del último que estaban hablando en el versículo 17 del capítulo anterior era del dragón. Entonces, el dragón se paró a qué hay. Y él se paró sobre la arena del mar y entonces después Juan vio subir del mar. ¿Y qué hace el dragón? Nada, no. El dragón ya terminó en el 17 y aquí hay otra escena. Por eso cuando lo dividieron, le pusieron como un capítulo aparte. Y Juan dice allí que se paró sobre la arena del mar. Y entonces del mar él ve subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Como ya vimos anteriormente, las bestias representan reino. Eso está claro en Daniel 7. Pero cuando uno va, por ejemplo, a Isaías 17:12, lo tenemos ahí en pantalla. Dice, Isaías 17:12. Sí, hay de la multitud de muchos pueblos que hacen ruido, ¿como qué? Como el estruendo de los mares y del rugido de naciones que hacen alboroto, como el bramido de muchas aguas. Así que los mares, el mar representa qué cosa. A las naciones que están en conflicto por ascender al poder, como la vemos ahí en Apocalipsis 13, que el del mar ve surgir esos imperios, como nos decía en el capítulo 7 de Daniel, en el medio de esos vientos que representan esas guerras y conflictos. Y aquí Juan está mirando lo mismo, que del mar ve subir esta bestia, que ya sería la cuarta de Daniel 7, y que tiene esas características distintivas. Aprovecho para recordar que la posición que estaremos presentando de la primera bestia de Apocalipsis 13 no es exclusiva de los adventistas del séptimo día, que aquí la mayoría somos adventistas del séptimo día. No fuimos nosotros que la sacamos. Cuando ya los adventistas empezaron a surgir, pues ya esta posición se tenía por los demás protestantes que habían venido antes. Bueno, precisamente Martín Lutero fue con el problema de esto, de que le dijo al Papa que era la bestia y el anticristo. Y que ya le tumbaron eso en el 95, si mal no recuerdo, no sé. Los luteranos hicieron su arreglo y dijeron, no, esto ya no creemos así, no creemos que sea así. Todo allanando el camino para que entonces haya más entendimiento ahora y, como dice también en la profecía, se cubre la herida de la bestia, que quién más se la pudo haber dado sino el mismo Martín Lutero con su predicación, pero también la hija predilecta de Roma, Francia, cuando llevó cautivo al Papa. Eso lo veremos ya más adelante también. Pues en el conflicto de los siglos, aunque no tengo la cita a mano para ponerla, dice: los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución, por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Y se ve claro en el texto de aquí, que se ve surgir del mar. Y mirando Daniel 7, el versículo 2, he aquí que de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Así que yo creo que esa parte la tendríamos clara, ¿cierto? Bueno, Daniel vio esas bestias y lo mismo que se le dijo a Daniel que representan las bestias,
no sería diferente a una interpretación en Apocalipsis, porque ya vimos en temas anteriores que un poquito aquí, otro poquito allí, que la Biblia es su propio intérprete. Ya hoy yo no puedo surgir diciendo que la bestia es otra cosa que no sea qué cosa. Un poder, un imperio. Y para los que nos miran hoy por primera vez, vamos a ponerlo en pantalla. Daniel 7:17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y como vemos también del capítulo 2, el rey y el reino son indistintos. Aquí aprovechamos a José para decir que lo que estamos presentando hoy, que no es exclusivo de los adventistas, está de acuerdo con el principio que va de acuerdo a lo que la Biblia presenta, el principio de interpretación profética. Se conoce con el nombre de historicismo. Historicismo. Correcto. Entonces, ¿qué significa eso, José? Eso significa que las profecías siguen una secuencia desde el momento en que el profeta la declara o la recibe hasta su cumplimiento. Muchas veces llegan hasta el tiempo del fin. Es decir, Entonces, van una secuencia, los eventos van en secuencia, pueden durar 1 año, 2 años o muchos años, como es el caso de la profecía de Daniel 8:14, que tiene 200 siglos. entonces ahí cuando Juan dice, me paré sobre la arena del mar y vi surgir del mar, está mirando algo nuevo. Entonces podemos aplicar eso a algo antes de cuando Juan lo ve, por ejemplo. Bueno, él está viendo antes, pero el evento está sucediendo, o sea, lo que él está viendo está sucediendo después de su tiempo. Correcto, por el mismo hilo que ya miramos en los otros capítulos de Apocalipsis, como el capítulo 12, que es muy revelador. Exactamente. Cuando se habla del nacimiento de Cristo, de que el dragón que Satanás quiso matarlo, esa historia nosotros la sabemos bien, cuando Herodes mandó a matar a los niños buscando encontrar a Jesús, que él calculó que tenía menos de 2 años. Entonces, vemos aquí que no podemos aplicar eso fuera del contexto donde el profeta lo ve. Eso es un principio de interpretación historicista. Ahora, hay otros 2 principios que cuando se aplican siempre están mal. Uno es el preterismo y otro es el futurismo. En el preterismo ponemos todo. ¿Dónde lo ponemos cuando aplicamos el preterismo? Todo está en el pasado. Por ejemplo, aquí la Iglesia Católica tiene la interpretación preferida aquí con el preterismo. La Iglesia Católica, usted agarra una Biblia de Jerusalén, que en mi casa había una, yo la leía, y veía que decía eso y decía que esa bestia era Nerón. Y que el nombre de Nerón, y no sé si era con emperador o Nerón solo, daba 666. Entonces dicen, bueno, esto es Nerón, y eso se cumplió porque Nerón era un hombre malo, mandaba a matar a los cristianos, lo persiguió. La madre de Nerón le dio esa crianza, era responsable de todo prácticamente lo que el hijo hizo. Bueno, esto es Nerón, ya eso se cumplió. Entonces, ¿por qué eso no me cuadraría así rápido? Porque yo agarro toda la visión, todo el capítulo 13, que está puesto aparte de lo que se ve allí, y vemos que esto se refiere a cuándo, al tiempo del fin. ¿Y cuándo vino Nerón? Hace casi 2000 años, ¿verdad? Entonces, cumple Nerón con esas características ahí, que no dejaba que la gente comprara o vendiera, por ejemplo, o que para alabarlo a él o adorarlo a él, o para que se hiciera lo que él decía, había otro poder paralelo que le hacía eso, que dice la segunda parte del capítulo. No, hay muchísimas cosas que no cuadran. Pero usted, como buen católico, agarra su Biblia y lo lee abajo en la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, o en otro sitio que se lo expliquen. Y si no está muy interesado en esto, no se le despierta la mente, pues dice, bueno, y eso no será Nerón. Y cuando escucha otra cosa, y más si le dicen que esto se refiere al papado, es decir, a Roma,
en el poder del Papa, del Vaticano y la Iglesia Católica, fácilmente, si usted no quiere saber la verdad, entonces pone un bloqueo. Porque ya su querida amada Iglesia Católica, Apostólica y Romana le dijo que eso es Nerón y que eso ya pasó y eso se cumplió. O por lo menos que no son ellos. ¿Qué le parece eso el preterismo? Juanjo, se fue. Bueno, pues ahí también. Continúa, Charlie. Sí, ahí entraríamos entonces, sí, pero deje su micrófono abierto. Con la otra parte que es el futurismo, que es poner todo hacia adelante. Decir aquí lo que estamos mirando, que ya dijimos en el primer tema, que esto se refiere al papado, es decir, al Vaticano con su combinación de iglesia católica, es decir, que ya esta bestia o este poder tiene ¿cuánto tiempo por lo menos? Bueno, lo del futurismo lo ponen a futuro, todavía no ha llegado. Correcto, entonces sería que esta bestia no ha llegado todavía y que la Iglesia Católica como tal y los obispos de Roma empezaron a tomar la primacía sobre la Iglesia cristiana, pues tienen por lo menos 1500 años en eso establecido, porque ellos surgieron con Constantino, que fue el primer papa realmente, en el 326 por ahí. Y ya por lo menos en el 538 los sucesores de Constantino se establecieron como sin oposición. Y bueno, del 538 para acá, pues hay 1484 años. Es decir, que Apocalipsis 13, que Juan lo vio en el año 100 por ahí, 400 años después está su cumplimiento, su parte inicial. Y dice, mira, yo veo que este poder está luchando y luchó la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, el papado, para establecerse. Bueno, la historia nos dice que de esos cuernos distintivos que se desprendieron de la cuarta vez que presenta a Roma en su fase imperial, 3 le eran especialmente opuestos al papado y que no lo aceptaban, principalmente por su primacía que quería tener en lo religioso. Tenemos el testimonio solamente del papado, que se dice que ellos eran arrianos, pero ya al decir que solamente lo tenemos de parte del papado, eso es peligroso. Es decir, nos da una duda muy razonable de que no sea así. Puede ser que sea lo mismo de siempre, que como han dicho otros autores, y no tengo el nombre aquí en la mente, pero si mal no recuerdo fue el pastor canadiense, especialista en historia, ahora se me pasa el nombre, mencionaba que esas eran tribus que guardaban el sábado. Y al tú venir entonces ahora metiéndome domingo, metiéndome oración, metiéndome esa religión pagana de Babilonia, queriéndola bautizar, pues de una vez se lo pusieron. Y a esos 3 cuernos, que cumpliría lo que dice ahí, se le daría vencer a los santos, combatirlo y vencerlo, pues el papado se lo llevó de raíz y en el 538 se llevaría al último y se quedó estable, ya entonces dándole cumplimiento a esto que dice la Biblia. Entonces vemos allí que esa bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya los cuernos los vimos donde Daniel 7, que serían reinos. Entonces, si estamos aplicando la bestia Juan José al papado, ¿cómo es entonces que tiene cuernos o que tiene subreinos o reinos que salen de él o que dependen de él, según este lenguaje que vemos aquí? ¿Qué usted me dice? Sí, en Daniel aprendimos que los cuernos representan reinos. Y estos cuernos en la cabeza de la bestia implican que son reyes que sirven a los fines de la bestia. Eso sí lo tomamos literal, que serían 10 reinos.
Y ahí vamos con la otra parte, que cuando después tengamos otra serie, estudiamos Apocalipsis 17, hay un versículo muy interesante que refiere a lo que vamos a decir ahora. Cuando decimos 10, nos pudiéramos estar refiriendo, acuérdense que los números tenemos que tomarlos, si tienen el contexto de literal, literal, si tienen el contexto de simbólico, simbólico, si hace sentido. Simbólico, exactamente. Entonces, si decimos que fueran 10 en el sentido simbólico, ¿qué representaría eso? ¿Dónde vemos 10? Por ejemplo, en los 10 mandamientos. Y representaría la totalidad. No hay nada que nosotros hagamos que no esté en los 10 mandamientos, en uno de ellos, que no caiga ahí. ¿Qué le parece? Así es. O sea, 10 es un símbolo que implica totalidad. Es decir, la gran mayoría de los reinos en el momento de la bestia accionar, la gran mayoría de esos reinos estaban a su disposición. Por eso dice que tenía 10 cuernos, aunque en un principio nosotros vimos que la bestia de Daniel 7, la cuarta bestia de Daniel 7, que tenía 10 cuernos, allí en la narrativa dice que un cuerno pequeño surgió y desplazó a 3, pero aunque quedaron 7 cuernos de los anteriores, más 1, 8, aquí nosotros estamos viendo la bestia con 10 cuernos diciéndonos, no, la totalidad de los reinos de entonces estaban a disposición de la bestia. Y eso fue lo Ese que es el dijo significado. Satanás hablando con Cristo. Todos los reinos me han sido dados. Exactamente. Y a quien quiera Y a se lo dé. quien, Cuando vamos al 12:3, que habla de Satanás directamente, el dragón bermejo, ¿qué tenía? 7 cabezas esa, y y 10 10 cuernos. cuernos. Pero la bestia tenía 7 cabezas o tiene y 10 cuernos. Exactamente. ¿Cómo yo concilio tener al dragón con la misma característica de la bestia? ¿O sería lo mismo o a qué me está refiriendo? Cuando llegamos al versículo 4, ¿qué dice? Y adoraron al dragón. No hay un versículo que dice ¿dónde está el trono de Satanás? Ahí en Apocalipsis también. Sí, hay un versículo. Está en el, a ver si me ayuda a encontrarlo. Capítulo 2, déjame ver en el 2. Bueno, aquí esa versión dice silla. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono, silla de Satanás. El 60 dice trono. Entonces, Satanás tiene un trono, tiene una silla para el momento que el Señor le habla a su iglesia, refiriéndose a ella bajo la figura de Pérgamo. Sí. Claro que sí. Entonces, ¿se quita el trono de Satanás cuando pasan las otras iglesias? No, el trono permanece. El trono te permanece. Él estaba antes, todavía está cuando el Señor le resalta a la iglesia de él, a su iglesia, en el tiempo que aplica Pérgamo. Mira, tú estás ahí donde está la silla o el trono de Satanás y retiene mi nombre, eso está bien, y no ha negado mi fe, eso está bien. Ni aún cuando habrá mucho mártir en esa persecución de la Edad Media. ¿Pero y qué fue? ¿Después de ahí Satanás quitó el trono? No. No. Entonces lo que me está diciendo Apocalipsis 13, ¿qué cosa es? Que el trono de la bestia, del trono de Satanás, ¿está dónde? Aquí donde está esa bestia. Exactamente. Nosotros del primer día dijimos que está en Roma. En algún lado está. Entonces con esto vemos que el trono de Satanás no se ha quitado, pero que está allá. Entonces cuando me dice que la bestia tiene eso, es que el asiento de Satanás está allá. Y los 10 cuernos tienen 10 diademas. ¿Cuál es otra palabra para diadema? Corona. Corona, es decir que entonces reinan. Esos 10 reinos son funcionales, tienen poder, tienen función. Exactamente. Es decir que esa bestia tiene de dónde jalar, vamos a decir, quién le responda para ejecutar, para dar canquiña si quiere, ¿verdad? Pero sobre su cabeza, sobre sus cabezas, todos esos cuernos, hay un nombre de blasfemia.
si hay un nombre, el nombre es símbolo de que del carácter. Es decir, se pueden pintar como ellos quieran, pero son reinos que Blasfemos. son enemigos de Cristo. Son enemigos de Cristo. Puede que tengan algún principio, pero la tendencia es irse a, como dice el versículo, los versículos finales refiriéndose a la otra bestia, hablar como dragón. Eso lo vamos a ver ya en la segunda parte de este capítulo. Entonces ahí podemos decir de ese primer versículo que es Juan que está teniendo la visión, donde hay mucha gente, hay el surgimiento de este poder, por eso se llama bestia. Esa bestia tiene características igual que como la tiene el dragón de Apocalipsis 2. Entonces, donde esta bestia reina es que está el trono de Satanás. Satanás manda desde allí. Por eso el versículo 4 dice que cuando tú estás adorando a la bestia, estás adorando también a Satanás, al dragón. Y que el poder de esa bestia está en el poder que Satanás le da a los pueblos del mundo, podemos decir la totalidad, que están todos metidos en su mano, porque Apocalipsis 17, versículo 18 dice, que ya veríamos eso cuando tratemos eso en esa serie, la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra, es decir, que no hay ninguno que se le quede fuera. Desde Abinader, nuestro presidente, hasta Joe Biden y hasta lo que vengan y lo que pasaron, tienen que llegar ahí con la bendición o la anuencia de ¿quién? De esa mujer, de este poder, de esa bestia que Satanás controla. Por eso decíamos un tema anterior, creo que fue en el segundo, que lo hacen principalmente a través de sus sociedades secretas. Pero si quiere ir avanzando, puede ir a ver Isaías capítulo 28, que habla de eso. Ahí lo tenemos. Entonces son reinos que aunque se pinten llevando la cosa correcta, realmente están yendo todo lo contrario, haciendo lo que tienen por dentro, que son sus características satánicas. Entonces, eso nos llamaría la atención a cuando el gobierno quiere hacer qué cosa. Algo en el sector salud, por ejemplo. ¿Y por qué? Déjame preguntarme. Algo en la alimentación. Y si me están dando esto, ¿qué podría tener? ¿Por qué no? Hacerme esa pregunta. Algo en la reestructuración de la economía, la CBDC, ya la mencionábamos anteriormente. Y eso traería qué situación. Bueno, pero mira, esto que me está hablando del control o del dinero digital, todo, traería un control que me da el ambiente o las condiciones, las circunstancias de Apocalipsis 13, que me dice que no se dejará comprar ni vender, porque con el efectivo no sería así. Pero esos son cristianos, todos esos que están ahí y van a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, a la iglesia esta, todita van. ¿Qué hacen? Se pintan como ovejas, pero realmente son lobos rapaces. Pues bueno, entonces ahí pasamos al versículo 2, dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo, ya se lo mencionamos en un capítulo anterior. El leopardo es ese tercer imperio que se menciona en Daniel 7, que simboliza a Grecia. Entonces, el cuerpo, la estructura en general, es como la del imperio griego. Y bueno, los que hemos ido a la universidad y hemos cogido por lo menos algo de clase allá, vemos que en todo está, qué sé yo, permeado la filosofía de los La griegos. filosofía griega. Desde esos filósofos que se exaltan, Platón, Sócrates, Aristóteles, que no vamos a decir que siempre dijeron cosas malas, pero al final la filosofía que va es anticristiana, es antibíblica. Y por la razón que sea, pues llevan a un camino equivocado, porque solamente hay un camino, dice la Biblia, que es Jesús. Él mismo lo dijo. Entonces, lo que se promociona así a nivel general es la estructura griega. Y muy principalmente en la parte de la educación. Recuerden que ya cuando veamos la serie de Apocalipsis 17 y 18, esta estructura mundial liderada desde Roma, donde Satanás tiene su trono, tiene 4 aspectos fundamentales: iglesia, Estado, educación y economía. La educación está basada en el sistema griego. Los adventistas principalmente conocemos que Dios tiene un sistema de educación más ligado a lo que es lo natural, la naturaleza.
No es que no estudiemos lo que la gente le dice ciencia, pero sí estamos advertidos por la Biblia que está la falsamente llamada ciencia. Hay muchas cosas que nos enseñan hoy que no son así. Hay muchas cosas que se presentan hoy como hechos científicos o datos científicos que no son así. Pero cuando nosotros tomamos como base la naturaleza y la palabra de Dios, el desarrollo del carácter es distinto y el ambiente donde se de que sea un ambiente natural, aunque usted vive en la ciudad, pero si hay, por ejemplo, en la escuela, un huerto donde trabajar la tierra, los muchachos reaccionan totalmente diferente. Una interacción con un animalito, como un perro, los muchachos, eso cambia mucho, mucho, mucho todo en el ser humano. Pero cuando tú tienes una estructura muy diferente de enseñanza, la mente, el carácter, todo va diferente, todo. Y principalmente la parte de la educación está basada en lo que representa el leopardo, que es Grecia, de este nuevo imperio, que es todo lo que se promociona de allí. Pero los pies son como de oso. El oso en Daniel 7 se dice que las obras hollaba con sus pies. Es decir, que cuando esta bestia le pasa por encima a alguien, hace lo mismo que hacía la segunda bestia de Daniel 7 o ese segundo imperio de Daniel 2, que es ¿qué cosa? Arrollar sin tener compasión de nadie. Ah, bueno, y ahora recuerdo que hay un versículo que habla de compasión, hablando del imperio medo-persa. No tendrán compasión de nadie, si no lo recuerdo, ¿verdad? Bueno, pero no lo tengo aquí a mano, así que se lo deberé. Pero ahí nos habla entonces de los pies, que cuando esta vez ya le pasa por encima a alguien, lo arrolla, para arrollarlo. Bueno, si usted ha visto documentales o ha leído algo acerca de la Inquisición, eso es testimonio de más, donde la iglesia pasaba, no dejaba nada hasta que lo arrollara completamente. Ahí está el testimonio muy conocido de los valdenses, los albingenses, esas tres tribus que la desapareció por completa, esos tres cuernos. Y en la modernidad, ¿cómo pudiéramos decir que eso pasa? Recuerden que esta bestia tiene 10 cuernos a su disposición, no actúa directamente. Hay mucha guerra que se producen hoy en día, pues que se le ha achacado un sentido religioso en realidad, o por lo menos iniciada desde Roma. El autor Abraham Manhattan tiene mucho sobre eso. Hay libros que tiene Why Did We Go, por ejemplo, hablando de la guerra de Vietnam, ¿por qué fuimos? Le achaca eso al cardenal Spellman en Nueva York, que es realmente, según dicen, el que corre el imperio romano, el imperio americano. Y hay otro que habla, un libro muy interesante de la economía de Roma. Pero así hay muchos otros autores que usted encontrarlo ahora da mucha brega esos libros. J. Wiley, que es un historiador protestante, pre-adventista del séptimo día, habla también mucho en sus tres tomos sobre esto que estaría aquí, sería el testimonio de cómo el Imperio Romano, en su fase ya religiosa principalmente, es decir, el papado, arrollaba a todos sus pueblos. Está también el famoso Libro de los Mártires de Fox. Ese es un clásico. El Libro de los Mártires, bueno, después le voy a mandar el enlace con Dulce y lo voy a poner en el chat de Facebook para que lo puedan escuchar, que está en audio en internet. Ese yo lo escuché completo y eso, bueno, ahí está, a eso hay testimonio de más. Y hoy la oficina de la Inquisición no ha desaparecido, tiene otro nombre y el ex Papa Benedicto XVI era el director de ella. Exacto, la dirigió por mucho tiempo. Sí, se llama una cosa asunto de la fe. Bueno, el director de ella principalmente el otro día tuvo una declaración que decía que se iba a dedicar a promover la fe y a como a limpiar a los herejes, algo así, como que no iban a tener compasión. Tengo por ahí, creo que la impresión de pantalla. Y la boca, entonces la boca es como de león. ¿A quién representa el león, José? Babilonia. Es decir, que la boca habla. ¿Qué es lo que un imperio habla? ¿Qué se puede interpretar como eso? Cuando un imperio habla, ¿qué es lo que hace?
las leyes que emiten, Emi- sus decretos. regir. Y el mismo Nabucodonosor fue un testimonio de eso. Aquí yo mando que al Dios de Daniel se le respete, por ejemplo. Hacía, tiraba su edicto. También en el tiempo de Asuero, los reyes tenían eso y lo sellaban con su anillo. Su anillo real, que por cierto el Papa de Roma tiene su anillo real. Entonces, el sistema de leyes o estructura de lo que la bestia dice, así es que tiene que formarse esto, está basado en Babilonia. Ahí está el código Hammurabi, por ejemplo, que es lo más famoso que hay del sistema de babilónico. ¿Y qué sistema podemos ver en la Biblia? El mismo que le mencioné ahora, que cuando el rey habla, pues es la autoridad máxima, esa es una. Si quiere cambiar la cosa, de repente la cambia. Puede legislar en cuanto a la religión, aun siendo un poder político o civil, como todo eso se ve en la historia de Nabucodonosor, que sería el reino más característico en cuanto a aplicar esto de la boca de león. Pero entonces, por si tenemos duda con lo anterior, la última parte del versículo nos aclara que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad, pero aquí entonces está más claro todavía. Donde Satanás se estaba sentando, que el Señor le hablaba a la iglesia en la figura de Pérgamo, Satanás le dio entonces ese asiento a esta bestia. Y esta bestia entonces domina sobre el mundo entero. Y es una amalgama con un sistema ligado del griego y del babilónico principalmente. Y cuando va a la guerra o pisotea Y la fiereza de los medo-persas. O trata con un enemigo, entonces no le tiene ningún tipo de compasión. Por eso en Daniel 7, la cuarta bestia, que es este mismo poder, se le pone ¿con qué? Con uña de hierro. Eso es para arrollar. Entonces ahí tenemos bien claro que el mismo trono del dragón, él se lo da a esta bestia. Hasta aquí nosotros vemos que esto es una bestia como cualquier otra. Es decir, una bestia política, una bestia estatal de por sí. No se nos dice nada para aplicarle lo que le hemos estado aplicando el primer día y ahora más, que es la parte religiosa, ¿verdad? Excepto en la parte de Babilonia, que le dimos aplicación con Nabucodonosor. Si se mete en el aspecto religioso tirando sus leyes, pues algo tendrá que ver con religión, pero tan claro así como que no se ve. Vamos a ver si aparece en el versículo 3 o en el 4. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y su herida de muerte fue sanada. Y se maravilló toda la bestia, de toda la tierra, en pos de la bestia. Aquí tenemos mucha historia. Significa esto que este poder imperial, que tiene ya un buen tiempo estructurado, muy bien estructurado, por lo que vemos aquí, que agarra una parte del leopardo, del oso y del león, y tiene un contrato directo con Satanás. ¿Qué hace? En algún momento tiene una recaída. ¿Hay algún imperio que tenga esa característica aparte del papado? Que el papado lo tiene ahora, le vamos a dar la aplicación histórica, con el mismo principio que estamos diciendo desde el inicio del tema. Que tenga esas características y que haya estado a punto de desaparecer. Y que el mundo entero entonces le siga luego. No hay ninguno. ¿Verdad que no? Solo uno. No hay ninguno. Dígame que un imperio así mundial, los ingleses fueron un imperio mundial. ¿Bien? Todavía tienen su colonia en varios lugares. Los mismos americanos ahora son imperios. Los franceses tuvieron grande fuerza con Napoleón. ¿Qué más? Después de Juan y para acá, que sea de alcance mundial. Los otomanos, que serían los turcos de hoy en día, ¿verdad? Pero a ninguno se le aplica esta característica de que después que tuvo un problema y le habrán dado prácticamente desaparición, vuelve a reestructurarse y fuerza que ahora toda la tierra se maravilla. Si se maravilla aquí un poder con esta característica y que tiene contrato 1A con el dragón, que es Satanás, entonces aquí hay una gran obra de engaño.
Eso solamente en la historia completa se le aplica a Roma en su característica del papado. Es decir, el Estado Vaticano, la continuación de los Césares de Roma, que son los papas de hoy en día, pero con su característica religiosa para engañar a la gente. ¿Qué hace? Pasó en 1798 que Francia, su hija predilecta, como dicen los historiadores, su querida Francia, estando Napoleón, no sé qué número de los Napoleones, pero el más famoso entiendo, ¿verdad? Que luego fue llevado preso a la de Elba, mandó a su general Berthier y tomó preso al Papa. Eso fue en febrero de 1798. Y al Papa entonces lo llevaron al destierro y murió fuera de Roma. Muchos periódicos de la época, según las prédicas que ha tenido, por ejemplo, el pastor Bori y otros más, anunciaban la caída o la desaparición del papado porque es que dejaron a Roma, a la Iglesia Católica, sin papa. Los terrenos que tenían allá, ¿qué le pasó? ¿Qué hicieron los italianos con eso? Se lo confiscaron. ¿Y en 1929 qué pasó con esos terrenos? Bueno, hubo un concordato, entonces se permutó la región del Vaticano hoy, por esos terrenos que antes tenían, que estaban hacia el centro norte de Italia, que era conocido, ay bendito Dios, se me fue el nombre, esa región ahí, bueno, que fueron los territorios que le donaron los francos. Sí, con Mussolini. Con Mussolini sí se hizo ese concordato en 1929 y entonces al Vaticano se le dio una indemnización en dinero y se le dio el territorio que hoy conforma la ciudad del Vaticano y autonomía como Sí, una porque nación. el Vaticano está en el medio de Italia, en el medio de Roma. En el medio de Roma está. Y en las afueras alrededor del Vaticano hay también muchas propiedades que son de la Iglesia Católica, pero en la forma Exacto. de un palacio, como el Palacio de Castel Gandolfo, que es donde vive el Papa, o se pasa el mayor tiempo allí. Están muchas iglesias, conventos, etcétera, porque es un país eminentemente muy católico. Entonces, cuando ocurre eso, que se le da una herida de muerte, los historiadores, no los adventistas en sí, no los adventistas hemos entendido que esto concuerda con lo que es la posición histórica o el principio de aplicación histórica de lo que dice la Biblia. Pues le aplicaban a que esto se refería a cuando el Papa fue llevado preso a Roma por parte o por orden de Francia. Una de sus cabezas fue como herida de muerte. Significa que un rey o alguien que estaba reinando porque la cabeza tenía diademas, ¿qué pasa? Se le da mocha. Casi para morirse, pero no se muere. Con el tiempo, no se dice qué tanto tiempo pasa, pero se dice su herida de muerte fue sanada. Un hecho característico que se ve, herida de muerte fue sanada, es lo que acabamos de decir ahora, cuando se le restauran los terrenos que se le habían quitado en esa época al papado, allá en Roma, en Italia, entre otros poderes y prerrogativas que se le dieron, con la figura de un concordato, que es un acuerdo que se hace entre un país y el Vaticano. Aquí también tenemos uno del año 56, se hizo con Trujillo, ¿qué le parece? Y ahí se le da privilegios a la Iglesia Católica y a los obispos y sacerdotes católicos. Ese podría ser otro tema. Entonces, con el tiempo también, no se dice qué tiempo ocurre entre uno y otro. Miren que aquí esta primera parte, 1798. Esta segunda parte se empieza a notar muy abiertamente desde 1929. Pero la herida de muerte ha seguido siendo sanada precisamente con las figuras de los concordatos. Ya aquí le mencioné del 56, hay muchos otros países que tienen concordatos. Y también cuando cada vez se saca de nuestro discurso todas las atrocidades de las que la Iglesia Católica es responsable, en la figura de la Iglesia Católica, y que ya no lo decimos.
o que ahora por presentar una cara muy diferente del papado al mundo, pues queremos comprarle a eso cuando los principios en sí, en el papel y en las funciones no han cambiado. Incluso se dice que Roma no cambia. Pero para el que no quiera creerlo, por lo menos en los papeles está ahí, que no cambia. Si no ha cambiado nada. Si fuera diferente, pues habría que empezar por ahí. Pero al final, entonces, este versículo me da, mira, esta vez identifica la que solamente ella estuvo por morir, luego es sanada y termina la tierra entera maravillándose en pos de ella. Esa palabra wonder o maravillarse, ¿sí? ¿Qué significa? El diccionario de Strong dice que se refiere a maravillar, admirarse, extrañarse, adular, asombrarse, sorprenderse. Entonces, ¿qué es lo que llega a ser? ¿O qué es lo que, o cómo se llega a presentar sola o con ayuda? Veremos ya cuando entremos en la segunda parte del capítulo, que es con ayuda, principalmente de la segunda bestia. ¿Cómo es que se llega a presentar y a venderse esta imagen, esta bestia, perdón, que si le dieron su herida de muerte no fue por buena, y que la tierra entera entonces llega a maravillarse en pos de ella? ¿Qué es lo que hace? Bueno, en otros temas anteriores ya le hemos presentado cómo el Papa ha estado abogando por un nuevo orden mundial. Se ha vendido la idea de que el orden sería para que tengamos mejor redistribución de las riquezas y que se ayude siempre a los pobres, que en el discurso católico nunca falta eso. Y los pobres, pues entonces, contentos con esa idea. También tenemos, no la tengo a mano, por eso no se la pongo, pero ya la hemos presentado aquí antes. La pueden buscar. El Papa diciendo que se debe dar un salario básico universal. Significa que todo el mundo debería hacer un dinero mínimo para que pueda vivir por lo menos dignamente, porque usted es un ser humano. Eso suena maravilloso. Y si mañana entonces se busca la forma de que eso se implemente y que dé la gran idea de nuevo, porque mucha gente lo ha dicho, el Papa lo dijo reciente, creo que fue el año pasado en abril o en este, y se promociona el Papa entonces dando el toque final, ¿no se va a la gente a sentir contenta con eso? Si abriendo desastres como los hay cada vez más y las instituciones católicas llegan al rescate como Cáritas, que es más reconocido internacionalmente que aquí, pues la gente estaría entonces también maravillada en eso, porque que todo lo que hacen es bueno. Bueno, la tierra entera termina maravillándose en pos de la bestia, y siempre se le dice bestia porque es un poder. Y aquí vemos entonces el elemento religioso. Ya el tiempo nos ha puesto el cuchillo en la garganta, pero terminamos con el 4, porque el 5 es como jugando Jack de Pony 1, recogiendo. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Cuándo le había dado autoridad a la bestia, el dragón? Dice aquí que el dragón le dio su poder y su trono, en el versículo 2. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, después de lo que representa la iglesia de Pérgamo, porque ahí Satanás tenía, ¿no? Pero aún así lo vemos de que ahí está en la figura de Roma, que era la que le hizo todo eso ahí a la iglesia cristiana en sí, al pueblo de Dios, reinando desde Roma. Y desde esa época entonces ya se estaba transfiriendo el trono de Satanás a este poder que estaba surgiendo y que se llegó a establecer en el 538. Entonces, se adora al dragón, a Satanás, claramente identificado en el capítulo 12, que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, pero ¿cómo es que se adora a Satanás, Juan José, si no se ve al dragón en ninguna parte sentado? Ya dijimos, y le doy mi ayudita ahí con esto, de que el dragón se siente en Roma, pero no de manera visible, porque el trono se lo ha dado ¿a quién? Al papado. Exacto. Entonces esa gente tiene contrato con Satanás a sabiendas. Podemos probarlo así, decir, bueno, un libro que haya surgido o un testimonio, bueno, son difíciles y escasos los testimonios, pero
El otro día, si le gusta ese tipo de noticias, dice un sacerdote que hace exorcismo, que en el Vaticano se adora a Satanás. Eso lo dijo él. Y no pareciera que estuviera loco. Esa noticia salió hace como 2 o 3 años, creo. Dice Alberto Rivera, famoso sacerdote, ex sacerdote jesuita, que cogió muchísimas luchas, estuvieron a punto de matarlo, se hizo evangélico, un gran predicador, reveló muchísimas de las cosas que ocurren en Roma y de esta parte de esa conexión satánica directa. Y la Biblia también, como ya le hemos mencionado en Isaías 28, bajo la figura no tan directa, claro, pero se habla de que hay engañadores sobre el pueblo de Dios que tienen un contrato con la muerte y que se va a llevar tremenda sorpresa cuando el Dios venga, que ellos creen que no le va a tocar. Ya hay otros también libros, qué sé yo, de menor relevancia, de menor conocimiento así. Digo relevancia porque no salen o no han salido o no son tan conocidos, que también refieren lo mismo. Pero nosotros vamos a quedar principalmente con el texto bíblico, que usted está adorando a Satanás, al dragón, que le ha dado autoridad a la bestia, porque el trono de Satanás, él se lo ha pasado a la bestia. Y desde allí domina a través de ese sistema político que ahora estamos viendo también la parte religiosa, porque se me menciona la adoración. Así que es una bestia, es un poder no solamente político, sino también religioso, porque ningún otro poder del mundo, usted lo ve, que es religioso. ¿Qué pasa con los musulmanes? Tienen una implementación de su ley musulmana, la Sharia, como estado religioso, pero ninguno de ellos exige adoración. ¿O sí? No. Que le respeten a Alá, que muerte a los infieles, etcétera, pero ninguno de ellos exige adoración ni al presidente, ni al primer ministro, ni a la figura máxima, el ayatollah, un caso más famoso como los iraníes, ¿verdad? Que tienen esas figuras. Solamente Roma cumple con esta parte, de que su rey, su representante, el Papa, tiene que ser adorado. Correcto, no solamente exige el trato de un jefe de Estado, y cuando él va a visitar otro país, eso es lo que se le hace, como se le haría también a otro. Ahora, él se le hace de manera especial por la característica religiosa, sino que también hay que adorarlo como Dios. Muchas veces Una acción que demuestra eso es cuando las personas se postran y le besan la mano o le besan los pies. ¿Qué pasa ahora con Francisco? Que como buen jesuita que es, ha venido con un casete nuevo para rebotar de todo lo que Benedicto, vamos a decir, que había dejado como frisar ahí, y esa tan mala fama que tenía principalmente con las denuncias de violación sexual, que son así. Que estaban perdiendo mucho dinero y además también mucha fama, mucho buen nombre, reputación. Entonces Francisco viene y en una misa, en una celebración de esa, ahora él besa los pies de unos jóvenes que estaban encarcelados. Es un hombre muy humilde, Sí. Todo besa a un niño, déjame ver, fue un niño, a un niño que estaba como enfermo en una silla de ruedas en su primer año, en sus 2 primeros años eso fue como lo más que él presentó. Pero hay una china por ahí en un video que lo va a saludar al Papa y le agarra la Y mano. le dio un manotazo. El Papa le dio su fuetazo porque en ese momento no estaba como muy concentrado en eso. Que vamos a decir que no lo van a presentar como algo, pero qué sé yo, no es tan como tú te me presentas al inicio. Hay otras fotos que esa la vimos, Dios mío, yo no sé dónde la tengo, pero voy a ver si la encuentro. Y en el próximo tema, al inicio presentamos muchas de estas cosas que estamos mencionando hoy aquí, que por yo integrarme tarde quizás no la tenía así. Donde hay hombres ahora a los pies de Francisco besándolo y él lo deja.
Oye, ¿qué fue lo que hizo este hombre, Cornelio, cuando vio a Pedro, que Pedro le había llevado la salvación? Se postró delante de él, se arrodilló. ¿Y qué dice Pedro? Espérate, a mí no. Espérate. Yo soy hombre No soy juntamente hombre. contigo. No, pero el presunto representante de Pedro, o sucesor de Pedro, pues sí recibe y exige la adoración. Cuando decimos exige, es porque en sus libros están registrados oficiales católicos, por ejemplo, la pronta biblioteca de Lucio y Ferraris, donde delante del Papa hay un discurso que se le está dando, dice que él debe ser adorado como otro Dios sobre la tierra. Termina ahí, pero antes de eso le dieron una fanfarria así, mira, a levantarlo. Tú eres el padre, tú eres el director, tú eres esto, aquello, lo otro. Finalmente tú eres otro Dios sobre la tierra. Y el Papa lo recibe, pues bueno. Entonces, cuando de la adoración solamente tenemos que hablar un solo día, porque el tema central es la adoración y hay que presentar cómo se le hace. Porque que él se la exija, podríamos aplicárselo quizá a los católicos, que harían eso si tuvieran al Papa de frente. El postrarse quizá ante de él o darle una reverencia o besarle la mano. Que tú dices, pero es una adoración, no directa, no exacta, pero en algún sentido puede ser. Y nosotros estamos hablando de la modernidad, que ahí es que vamos. Pero tiempo atrás, donde será que hubiesen visto al Papa todo el mundo arrodillado, o por voluntad propia o por obligación. Y al final lo estuvieras adorando. Pero, ¿cómo adoran al dragón a través de la bestia los que no son católicos? Significa que cuando esta bestia habla en la forma del imperio babilónico, se rige en el ambiente de adoración y la gente obedece. ¿O no dice la Biblia, un versículo preferido suyo, no sé, que es menester qué cosa? Creo que vamos a hacer el micrófono. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok. Y hay otro versículo que Jesús dice, en vano me honran, ¿qué? Guardando los mandamientos de hombre. Siguiendo la tradición, o mejor dicho, obedeciendo a los hombres, siguiendo mandamientos de hombres y obviando los mandamientos de Dios. Déjame ver si lo encuentro el versículo de una vez. 15:9. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano me honran enseñando como mandamientos de hombres. Mateo 15:9 y 7:7 de Marcos. Entonces, volviendo a Apocalipsis 13, el versículo 4. Ahí está la clave de la adoración. No solamente de una manera directa y visible así, eso es, digamos que lo más bajo que hay, sino que también a través del engaño y de la costumbre de tú no querer salir de ahí, porque hay que romper esa mala estructura educativa que tenemos, que desde la escuela, a veces de la casa también, porque nos criaron también así, y en las iglesias también se tiene entonces para hacerle reverencia a la figura, no importa lo que diga la Biblia. Si la figura dice otra cosa, sea sacerdote o pastor, o alguien con una corbata, o alguien que te digan que es gran cosa, pues ya. Para mucha gente eso es más que suficiente que ver lo escrito y ver otra cosa. Pero adoraron a la bestia diciendo, hay una adoración al dragón que ya vimos que es indirecta, porque no aparece de manera visible, al menos no durante todo el tiempo. Y hay otra adoración a la bestia, a hombre. ¿Cuando hacen qué? Cuando el mundo dice, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es decir, que hay un momento donde la bestia llega a tener un poder prácticamente total, porque nadie puede luchar contra ella. La gente no cree que nadie pueda luchar contra ella. Sin embargo, Daniel capítulo 11, hablando de este mismo poder bajo la figura del rey del norte, dice ¿qué cosa? Que noticias del oriente. Del norte y del oriente le causan pavor. Versículo 44, pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán. La versión del 60 dice lo atemorizarán.
y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Es decir, que sí hay quien le pueda hacer qué cosa, la contra a la bestia. Y son gente. Y ahí están detallados en el capítulo 14 de Apocalipsis. Entonces, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Semejante en qué? En su poder y su trono. Y su fuerza que tiene a todo el mundo, los 10 cuernos, los 10 reyes con diademas, es decir, tiene el mundo entero en su mano que le obedece y hacen lo que dice. Entonces, ¿quién puede irse en contra de lo que dice, esta bestia? ¿Cómo es que entonces, si presenta tanta cosa buena y ahora que se me pasó de decirlo ahorita, también aupando, además del salario básico universal, lo que es la Agenda 2030, que tiene una cara así de que muy bonita, pero es quitarte todo y hacerte creer que tú seguirás siendo feliz. Entonces, ¿quién puede? Te iba a interrumpir también porque con el asunto de la adoración, aunque no se ve, la gente sí está adorando a Satanás a través de lo que dice la bestia. Tú mencionas la Agenda 2030, que tiene un componente de adoración que es el cuidado de la casa común. Punto 3. Sí, entonces se llega a ser tan influyente lo que dice la bestia, que es realmente Satanás hablando a través de la bestia, que la misma gente dice, si quisiéramos irnos en contra de, porque un libro antiguo dice tal cosa, o nuestro libro querido de iglesia, que no vamos a dudar de la sinceridad de nadie que en la iglesia que usted esté, cualquiera que sea, dice otra cosa, no hay forma de luchar contra esto porque es demasiado poderosa. ¿Y qué hacen entonces? Van en pos de la bestia. Ahí mismo lo que me decía el versículo anterior, que toda la tierra termina maravillándose en pos de la bestia. Si acaso usted no quisiera creer, y ya con eso damos la conclusión por el día de hoy, que el papado, es decir, el Estado Vaticano con su Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es esta primera bestia de Apocalipsis 13, entonces solamente hay que seguir dejando que pase el tiempo y ver si algún otro poder de alcance mundial de manera indirecta, o directa también podría ser, cumple con estas características. No hay ninguno ni lo va a ver. Porque cuando usted llega al componente religioso, adoración, se saca todo el mundazo menos al papado. Así que ya la próxima semana continuaremos con esa boca que tiene el papado. Y Francisco ha sido ejemplar en eso. Hablando blasfemia, mira, y su tiempo de primacía. Aplicación historicista. ¿Habrá alguna aplicación futura de eso? Vuelve a abrir la boca y ya luego entonces su acto final. Vamos a ver si podemos llegar hasta ahí, hasta los versículos por lo menos 7 y 8 la próxima semana. Si alguien tiene algo que decir, aporte, pregunta, lo que sea, tenemos 2 minutos para eso. Abran el micrófono una vez y bienvenido sea. Si en los próximos 15 segundos pues nadie dice nada, pues te pasamos de nuevo, Dulce. Y gracias a todos por estar Quisiera hacer un pequeño comentario referente a lo que tú decías de lo del Vaticano y ese trono de Satanás. Realmente hace 2 años, y está ahí, lo pueden buscar por YouTube, esa noticia está ahí, salió. Fue el presidente de España, estuvo allí visitando el Papa, y en su recorrido, una de las cosas que él pudo ver y tocar y palpar fue los libros luciferinos que tienen ellos allí. Y el mismo Papa, pues por lo bajitito, como que no se escuchara, le comentó a Pedro Sánchez que esos eran libros de luciferinos. Esos libros luciferinos que, dime tú, ¿qué aportación pueden dar? O sea que son muchas cosas que identifican, ahí tiene muchas características por la que se identifica este poder político religioso de Apocalipsis 13.
Lo bueno es que no hay como forma de perderse. ¿Mm? No hay forma de perderse cuando hablamos de la parte religiosa. Miren ahí, el de la derecha yo creo que es el de Siria y el de la izquierda es Juan Carlos, su esposa con Benedicto. Pero hay otra clásica de ahí de Francisco cuando se les van a arrodillar y él lo permite, un señor ahí no recuerdo dónde. Pero nada, con esto no hay que perder el foco del capítulo, que es la adoración. ¿Mm? Y como vimos hoy, mucho, pero que mucho engaño. Mantenemos eso en la mente hoy y vamos a poder aceptar un poco más fácil lo que sabemos que nos está martillando ahí y que solamente lo cumple el papado. Hemos cerrado por hoy, Dulce. Mirna. Mirna tuvo que salir, parece que no estaba bien de condiciones de salud, pero nos pidió que por favor Charlie nos dirigiera en oración para cerrar nuestra programación en esta noche y luego escucháramos el mismo himno con que iniciamos. Agradecemos a Charlie y a Juan José por tan interesante tema en esta noche. Esperamos que el viernes próximo sigamos con esa serie tan importante que estamos estudiando los viernes sobre Apocalipsis 13, que ya empezamos a darle pincelada a los primeros versículos el día de hoy. Gracias, Charlie y Juan José, por tan interesante exposición en esta noche. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso y tienes misericordia de tu pueblo sobre la ancha faz de la tierra. Nos cuidas, nos proteges y sobre todo también nos guías. Nos guías a toda la verdad a través del Espíritu Santo, que es una de sus principales funciones aquí en la tierra. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos hagas humildes para poder, Señor, aceptar lo que dice tu palabra. Que tu palabra sea lo supremo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra toma de decisiones. Y que aquellas personas, Señor, que andan buscando de ti, quieren saber la verdad, esta luz que hemos visto en esta noche les pueda resplandecer con toda su fuerza. Síguenos, Señor, dando el ánimo para la lucha del día tras día. Y en este sábado, Señor, ayúdanos a mantenernos de manera especial en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén.